Storytime de cómo mi hermano un día me golpeó. Yo lo metí a la cárcel y mi mamá me corrió de la casa. Y descubrí que soy la hija del amante de mi papá. Crecí en una familia, se puede decir normal, aunque como todas, algunas veces algo disfuncional, hermana. Soy la hija más pequeña de la familia. Tengo 2 hermanos mayores, ellos son hombres. Y bueno, no somos mucho de parecernos físicamente ni emocionalmente, somos muy diferentes. Desde pequeña yo me di cuenta de que mi mamá era muy diferente conmigo que con mis hermanos, aunque siempre pensé que era parte del patriarcado y el machismo que imperaba en la casa, así que lo aceptaba como tal. Crecí siempre aceptando que me hicieran menos, que no me compraran las mismas cosas que mis hermanos, e incluso aceptando que mi mamá no me diera el cariño que yo le pedía, o el cariño que es normal que una madre te dé. Pero bueno, yo siempre lo justificaba pensando y diciendo que porque pues yo era mujer y obviamente mi mamá quería más a sus hijos hombres por ser hombres. Por otro lado, mi papá siempre me había querido mucho, mucho más que mi mamá. Incluso a veces yo sentía que tenía un trato especial conmigo y era algo condescendiente en algunas situaciones. Jamás voy a decir que soy una blanca paloma, pero bueno, cuando era niña era muy traviesa y muy parlanchina y eso era algo que le hartaba a mi mamá. Siempre me decía que yo hablaba mucho, que nunca me quería quedar callada y que ya la tenía harta, que mi voz le daba muchos dolores de cabeza y en una ocasión me quedó muy grabado cuando ella dijo: bendita sea la hora en que tú llegaste a esta casa, tan bien que estábamos. Obviamente ella abrazaba más a mis hermanos y los atendía. A mí desde niña me enseñó a hacerme cargo de la casa, lo cual yo veía normal, porque me ponía a lavarles la ropa a mis hermanos, incluso a servirles de comer o a prepararles un sándwich cuando ellos tenían hambre, y eso que yo era más pequeña que ellos. Ellos, por su parte, también me trataban muy diferente, pero yo no entendía el por qué. Y eso es algo que les voy a contar más adelante. Desafortunadamente a mi papá le da un derrame cerebral, lo que hace que él quede en cama y no pueda moverse ni tener una vida normal. Esto provocó que él dejara de trabajar. Entonces el dinero dejó de fluir en casa y las cosas cambiaron de repente muy feo. Recuerdo que a los 9 años mi mamá me hacía canastas de donas y panqués y me mandaba a la calle a venderlas, que fuera a ofrecer a los vecinos o al parquecito que quedaba cerca de la casa. Imagínense con 9 años una niña cargando una gran canasta. Yo todavía no sabía ni cobrar bien el dinero ni nada. Y a veces eso provocaba que yo no cobrara bien y no entregara la cuenta completa, por lo cual mi mamá pues me golpeaba. La verdad es que sí me daba muy feo con el cable. Mi mamá mojaba el cable o mojaba su mano y después me pegaba. Esto lo hacía para que yo aprendiera. Imagínense, no me sabía bien las tablas de multiplicar y ella ya me estaba golpeando. Pero yo lo hacía porque veía a mi papá en cama y eso era algo que me partía el corazón. Él quería ayudarnos, pero obviamente no tenía las posibilidades. Por otro lado, yo dejé de estudiar, cosa que mis hermanos no. Ellos siguieron estudiando, terminaron su prepa y después decidieron que ya no querían estudiar una carrera. Uno de ellos anduvo probando en diferentes escuelas, pero en ninguna universidad se quedó. Fue dinero tirado, dinero que también salía de la venta de los panques que a mí me mandaban. Y yo dejé de estudiar. Como les dije, ya no terminé la primaria. Mi mamá siempre decía que para el próximo año ya entraba, que para el próximo ciclo escolar ya entraba. Y la verdad es que eso nunca sucedió. Al no tener la imagen paterna en casa, pues mis hermanos empezaron a hacer de las suyas, empezaron a hacer lo que quisieron y mi mamá los solapaba. Con el paso del tiempo también me hizo responsable de lavarles la ropa y así estuvimos durante un tiempo. Yo los atendía y así estábamos. Yo era pequeña, la verdad es que no entendía muy bien el por qué yo tenía que hacerme cargo de esas situaciones en mi casa. Después de un tiempo, uno de mis hermanos empezó a tomar mucho y cada que él llegaba tomado a la casa era de tiro por viaje que él me maltrataba, me golpeaba y me hacía sentir terriblemente porque siempre me decía que yo les había arruinado la vida a ellos y que le había arruinado la vida a mi mamá. Pero nunca decían el por qué, hermanas. Ellos jamás me decían por qué me decían esas cosas. Y mi mamá siempre les decía: ay, ya cállense, ya cállense, ya cállense, no vayan a decir nada. Pero como que lo decía a propósito, ¿saben? Eso de no vayan a decir nada, como para que yo preguntara qué es lo que me podrían decir. Por su parte, mi papá obviamente se daba cuenta de todo y empezó con sus terapias. Poco a poco empezó a caminar,
con una andadera y bueno, después del accidente que él sufrió en su cerebro, pues obviamente ya no recuperó todas sus habilidades, pero se las ingenió para empezar a tapizar y a hacer estas como conchas o estas sillas que tienen como tiras de plástico alrededor y las empezó a hacer. Aquí donde yo vivo les llamamos conchas. Entonces él se dedicaba a eso, a forrarlas. La gente se las llevaba y aparte hacía uno que otro trabajito adentro con lo que le permitiera. Y supuestamente mis hermanos le ayudaban, pero no era así. Pues éramos muy pobres, la verdad, pero nos alcanzaba para comer. Y bueno, también para los gastos y los vicios de mis hermanos, que les digo, no trabajaban. Mi mamá vendía cosas por catálogo, que zapatos, que Avon, que Fuller, en ese entonces ya se han de imaginar. Y bueno, también lavaba a mano ajeno. Después, cuando yo crecí un poco más, ella me puso a lavar. Lavaba en las mañanas y en lo que ella hacía los panques, pues yo me encargaba de lavar y planchar. Y ya por las tardes me mandaba a vender los panques. Y bueno, mi mamá aparte de lavar también hacía pasteles y lo que se le presentara en la ocasión para juntar dinero. Y bueno, para no ser tan explícita, solo me resta decirles que mis hermanos pues me maltrataban y me maltrataban muy feo. Sobre todo cuando ellos tomaban. Hasta que en una ocasión salí pues toda moreteada a vender y ahí fue donde una señora me dijo que qué me había pasado. Y ya medio le conté porque pues yo llevaba el ojito hinchado y la señora me dijo que la próxima vez cuando sucediera eso, que yo gritara y que hiciera mucho ruido, que si había un teléfono en mi casa, que yo llamara el número de la policía municipal. La señora me apuntó el número y lo guardé en mi canastita. Y obviamente así sucedió. Llegó el día en el que nuevamente mi hermano me estaba golpeando, porque yo no le había lavado bien una de sus camisas que supuestamente iba a salir con su novia y que se veía toda sucia del cuello, porque él había salido con otra chava y esta chava le había manchado de bilé su cuello. Ya ven que en ese entonces se usaba bilé, o sea, así se le decía, entonces le había manchado el cuello y yo no se lo había podido quitar. Me dejó como santo Cristo. Como pude, llamé a la policía y la policía llegó a casa. Cosa rara porque pues en mi pueblo la policía no era tan eficaz. Así que llegó y cuando me vieron me preguntaron que quién había hecho eso. Yo les dije que mi hermano que estaba ahí tirado en el patio tomado. Ellos lo levantaron y se lo llevaron a los separos. Para esto mi mamá cuando regresó a la casa me preguntó que dónde estaba mi hermano y aunque me había visto toda golpeada, ella me dijo que qué le había hecho yo, que por qué lo había provocado. Seguramente yo le había hecho algo malo, no lo había obedecido y merecido tenía lo que él me había hecho. Y ahí fue donde le dije que yo le había hablado a la policía y que la policía se lo había llevado a los separos. Bueno, pues mi mamá se volvió loca, hermanas. En ese momento recibí unas santas cachetadas de la señora, que ahora le digo señora porque al fin sé que ella no es mi madre, pero bueno, voy para allá. Y no conforme con que mi mamá me había cacheteado, yo le estaba contando que mi hermano había tirado a mi papá porque mi papá se había querido meter a defenderme. Entonces mi mamá después de las cachetadas me dijo que todo era mi culpa porque desde que yo había llegado a la casa yo había echado a perder su matrimonio. Y que si ahora le pasaba algo a mi papá por la caída, que era mi culpa porque yo había provocado a su hijo. Entonces ella entró a ver cómo estaba mi papá, a sacar un poco de dinero que tenía guardado también para sacar a mi hermano de la cárcel. Mi otro hermano andaba de pachanga tomando en la calle también. La verdad es que ella no les exigía. Quería siempre tenerlos contentos, así que pues no les exigía que trabajaran, ni que llevaran dinero a la casa, y mucho menos que estudiaran. Y ustedes dirán, ¿que me llevaron a algún doctor para curar mis heridas? No, hermanas, nadie curó mis heridas. Yo tenía la ceja rota y estaba sangrando. Me dolían mucho las costillas y tenía un dolor muy fuerte en el pecho después de las patadas que me habían dado en el piso. Mi mamá no pudo sacar a mi hermano. Entonces regresó muy enojada a hacerle reclamo a mi papá, que por mi culpa yo les había echado a perder la vida y todo lo que ya les había comentado anteriormente. Que ya era hora de que me dijeran la verdad, porque no era justo que ella estuviera cargando con ese peso desde el momento en el que mi papá me trajo a la casa. Mi mamá lo decía en voz alta para que yo lo escuchara, obviamente, hasta que escuché algo que me rompió el corazón. Escuché decirle mi mamá a mi papá que ella estaba harta de criar a la hija de aquella de la cual él se había enamorado y la había dejado embarazada, que si él había querido tener una hija mujer, que ellos podían seguir intentándolo, pero como mi papá ya no quería,
pues él fue y se le hizo fácil embarazar a otra porque mi mamá no le podía dar un niño, supuestamente. Así que mi papá embarazó a una chamaca que trabajaba ahí en su trabajo de intendencia, o sea, de las que limpian. Obviamente yo me enteré de todo esto por los gritos que pegaba mi mamá desesperada. Obviamente lo hacía para que yo escuchara, hermanas, con esa intención, para que yo me diera cuenta. Yo me quedé muda, pues la verdad no sabía qué decir ni cómo actuar. Después de todos esos gritos donde me enteré de muchas verdades y me di cuenta el por qué mi mamá nunca me había querido ni mis hermanos, pues mi mamá salió y me corrió de la casa. Me dijo que me fuera, que buscara las 4 letras de mi mamá y que ahora ella se hiciera cargo de mí, que ella ya había hecho mucho por criar a la hija de esa mujer cualquiera, que no tenía ninguna obligación conmigo, porque encima de que me había recibido en su casa, aun siendo yo la hija de una infidelidad, yo había metido a su hijo a la cárcel y que me largara de su casa. Obviamente, hermanas, no tenía a dónde irme, era una chamaquita. Yo sentía terrible al enterarme que ella no era mi mamá, que yo era hija de una infidelidad y que por eso ella nunca me iba a querer, que por eso mis hermanos, que ellos ya sabían cuando me llevaron a la casa, pues ellos no me querían porque ellos sabían que yo era hija de otra señora. Después de eso, mi abuelita paterna llegó a recogerme a la casa. No sé cómo se enteró de la situación, pero me recogió y me llevó a su casa. Con ella me terminé de criar y medio estudié. Mi papá se quedó con su familia. Obviamente nunca lo dejaron regresar con nosotros, o no sé, tal vez él nunca quiso estar conmigo ni me quiso de verdad. Solo me llevó a su casa porque estaba encaprichado de tener una hija mujer, no importase que fuera del amante, o sea, de mi verdadera mamá. Y para no hacerles el cuento largo, pues yo me casé con un muchacho que tenía muy buenos negocios. Coincidencialmente la familia de mi marido pues tiene una tienda de estos de panaderos, de panaderías, tiene varias sucursales y les va muy bien porque dentro de la ciudad pues tienen varios negocios y ya tienen años trabajando en esto. Yo pasé de vender panques en la calle a vender dentro de una tienda, panadería muy bonita. Desde que mi abuelita fue por mí, mi mamá jamás me buscó y mis hermanos tampoco. Hagan de cuenta que ellos se olvidaron de que yo existía. Y el problema aquí, hermanas, es que aunque la vida me cambió, ahora mi mamá, o sea, la esposa de mi papá, me ha vuelto a buscar para pedirme ayuda económica. Después de la muerte de mi papá, pues a ella no le fue bien. Y bueno, a pesar de todo yo la veo todavía como mi mamá, aunque yo sé que no es mi mamá, hermanas. Y me ha pedido que yo le dé trabajo a mis hermanos en alguna de las panaderías de mi marido, porque ellos ahorita están pasando por una situación muy difícil y tienen sus familias. Ella ya está grande y es diabética y necesita sus medicinas. Por este motivo, ella me ha pedido que yo la apoye económicamente, como en algún momento ella me recibió, así tal cual me lo dijo. Ella me recibió siendo yo una recién nacida y pues de mi mamá, la que fue amante de mi papá, jamás supe quién era ni a dónde se fue. Y pues ahora mi mamá, la que me crió, me pide que yo la apoye económicamente y que le extienda la mano y le dé trabajo a mis medios hermanos, o sea, a sus hijos, porque al final de cuentas ella dice que son mis medios hermanos. Y la pregunta para ustedes, hermanas, es, ¿sería correcto que yo los vuelva a meter en mi vida? ¿Que yo le dé dinero a la esposa de mi papá porque es diabética y no tiene para sus medicinas? ¿Sería justo que yo le dé trabajo a mis medios hermanos que me golpearon y me trataron mal? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Realmente apoyarían a esa familia que tanto daño les hizo?